Saludos jóvenes, continuando con los videos del curso de dibujo mecánico, vamos a hablar del modo Dynamic Input. El modo Dynamic Input es un modo que tiene el AutoCAD también para ingreso de coordenadas. Es un complemento a los modos anteriores, dado que el modo orto nos permite dibujar líneas rectas, horizontales y verticales, y el modo polar nos permite dibujar líneas rectas, horizontales y verticales, y también líneas diagonales, pero con ángulos predefinidos. Cuando el diseño a realizar tiene ángulos que no son predefinidos, en este caso usaremos el modo Dynamic Input, dado que nos permite el ingreso en forma interactiva de coordenadas. Además, un plus adicional que tiene este comando o este modo es demostrar información relacionada con las medidas definidas de los objetos dibujados, como veremos dentro de un rato. Si usted observa la imagen que tienen en pantalla, va a darse cuenta que acá estoy empezando a dibujar una línea con el modo Dynamic Input. Se va a mostrar dos casillas. La primera casilla se refiere a la distancia de la línea y la segunda casilla se refiere al ángulo. Para pasar de una casilla a otra, nosotros presionamos la tecla tabulación. Al presionar la tecla tabulación vamos a pasar de una casilla a otra. De esta manera vamos a poder ingresar el ángulo. ¿Qué pasa si vuelvo a presionar la tecla tabulación? Volveré de nuevo a la casilla distancia, y así cada vez que usted presione la tecla tabulación será un proceso cíclico que el cursor va a ir ubicándose en la casilla distancia, en la casilla ángulo y así sucesivamente. Para poder complementar esta explicación vamos a hacer un dibujo en AutoCAD. Como usted ve, acá tengo un diseño donde los ángulos que tengo son ángulos muy poco usados alguna vez o muy pocos conocidos, ¿no? Ángulo de 127 grados, 57 grados, 53, 18, 114. Vamos a empezar a dibujar este diseño. Para ello usted observará que dentro de mi barra de modos o barra de estados yo no tengo activado el modo DIN. Tengo activado el modo polar, el modo OSNA, el modo LWT, pero el modo DIN no está activado. ¿Qué implicancia tiene el modo DIN? Si yo activo mi comando line, line, le doy clic en un punto cualquiera, dése cuenta que a la hora de dibujar la línea solamente me aparece el trazo de la línea, no me aparece ni un recuadro más de los que mencioné anteriormente. Esto como consecuencia de que no se ha activado el modo DIN. Voy a presionar escape y voy a activar el modo DIN. Acá estoy activando el modo DIN. Le doy clic sobre el modo DIN. Listo. Y a continuación, una vez activado el modo DIN, también hay que señalar que el modo DIN puede trabajar muy bien con el modo orto y el modo polar. Voy a activar mi comando line. Enter. Doy clic en un punto cualquiera. Voy a ponerme por aquí, clic. Y aquí voy a empezar a definir mi línea. Si usted se da cuenta, ahora la línea a dibujar no solamente viene acompañada con el trazo o la línea de rastreo de color verde, que es propio del modo polar, sino también viene acompañado de un cuadro, que en este caso no aparece el ángulo porque al ser una línea recta horizontal se asume que el ángulo es 0 grados. Acá lo que está esperando el sistema es que yo ingrese la medida de esa línea horizontal. Como está en la figura, vamos a ingresar 60. Le doy enter y ya dibujé la línea horizontal. Ahora voy a pasar a dibujar la línea diagonal. La línea diagonal, como usted está observando, tiene una medida de 45 de distancia y un ángulo de 127. Entonces voy a ingresar en este primer recuadro la distancia, 45. Presiono la tecla tabulación y pasaré al ángulo. Ahora, una cosa que hay que señalar, que el ángulo que nos está pidiendo DIN es un ángulo que nos señala con una línea punteada. Como usted ve,
una línea punteada. Ese es el ángulo que yo debo ingresar. Si usted observa el diseño, yo tengo el ángulo de 127 como dato, pero el ángulo que yo debo ingresar es el ángulo que me está señalando el modo DIN, que en este caso para nosotros será el ángulo de 53. Le doy Enter. Procederé a dibujar el ángulo siguiente. De igual modo voy a darle primero la distancia 40, tabulación, y el ángulo que me pide en este caso está marcado ahí por una línea punteada, y para nuestro caso el ángulo es 123. Enter. Dibujo una línea recta, que no hay problema, y le pondré la medida 50. Luego voy a dibujar la línea hacia abajo. Esta línea hacia abajo tiene una medida de 35, pero ahora sí, observe usted que la línea punteada está señalando el ángulo que quiere el DIN, que en este caso en nuestro diseño el ángulo está señalado con el ángulo de 53 grados. Le doy Enter. A continuación dibujo la otra línea que tiene una medida de 60, tabulación, y el ángulo que voy a poner acá es un ángulo de 162. Si bien es cierto, a mí me da un dato de 18, yo debo ver el ángulo que me solicita el DIN. En este caso es 162. Enter. Y por último le doy Select Close. Entonces, usted ha observado cómo se ha ido definiendo esta figura, el ingreso de las coordenadas, y cabe señalar lo siguiente, de que a la hora de que yo ingrese a la distancia, que no hay problema en el ingreso a distancia, pero sí tiene que ser observador usted a la hora de ingresar el ángulo, porque el ángulo que va a ingresar usted es el ángulo que le va a solicitar el sistema a través de esas líneas punteadas que dan forma al ángulo. Bueno, ese es el modo de ingreso DIN. Nos vemos en el próximo video.